Buenas tardes, como todos los martes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes, teléfonos de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos cada martes y jueves y próximamente también los viernes. Estamos en Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, que es el enlace del canal de YouTube, donde podéis seguir los vídeos que vamos grabando, todos los programas, como el día de hoy. Y estamos en Radio Sport 91.4, pero ya en breve estaremos en Relax FM y ahí nos podéis seguir en cualquier parte del mundo con el enlace relaxfm.es. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Elvira Llorente, psicobioterapeuta y naturópata. Elvira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Elisabetta Marcio, que es terapeuta corporal y humanístico transpersonal. Elisabetta, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, encantada. Y estamos con Luciana de Caraballo también, que es mujer medicina, sonoterapeuta y masajista de Reiki biomagnético. Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, ¿estáis listas para el temazo de hoy? A por ello, Santiago, por ello. Vamos por ello. Las elecciones, ¿no? Sé que es un tema conflictivo porque mucha gente sigue pensando que lo que pasa en la vida de cada uno no es de toda una elección. Y entonces vamos a profundizar en si son elecciones todo lo que tomamos, todas las experiencias que llegan a nuestra vida y cómo trabajarlas. Entonces, a título personal, Elvira, ¿tú piensas que todo lo que pasa en nuestra vida es una elección? Sí, este tema a mí me encanta. Además, yo tengo aquí varias cosas que iremos viendo seguro sobre el camino. Pero desde luego las elecciones todas las tomamos nosotros. Somos co-creadores de nuestra propia vida. Lo que ocurre es que hay aquí unos matices que pueden ser elecciones conscientes y también pueden ser elecciones inconscientes. Yo pongo un ejemplo a veces a la gente que, por ejemplo, ponte que están intentando conseguir un objetivo. Entonces su consciente es llenar un balde de agua, pero sin embargo van con un colador. Ese es su inconsciente. Entonces su inconsciente está eligiendo por ellos, aunque conscientemente ellos quieran elegir algo. Entonces ahí hay que ir a las raíces del inconsciente para que se alinee con tu consciente y puedas trazar un camino con mayor facilidad. Casi nada, casi nada. Pasar las elecciones inconscientes a las conscientes cuando sabemos que es uno de los grandes problemas del ser humano, que la mayor parte de las elecciones las tomamos desde el inconsciente, ¿no? Pero muy interesante lo que estás comentando. Elisabetta, ¿elegimos todo lo que pasa en nuestra vida o no? Casi. Yo estoy muy de acuerdo con Elvira, porque es cierto que el casi tiene que ver con la parte que no somos conscientes, entonces no nos damos cuenta de lo que pensamos de no elegir. Yo añadiría una parte que tiene que ver con nuestra alma, que ya elige de entrada lo que viene a vivir, ¿sí? Es como si de entrada tuviéramos un programa medio hecho, ¿sí? Y todo depende según la frecuencia donde te encanala, y a partir de ahí vas eligiendo paso a paso. Lo que sí siento que de fondo lo más importante es cuando realmente entramos en contacto con nuestra alma. Ahí es cuando realmente sabemos que cualquier decisión es una decisión buena. Ok. Todo viene a beneficio para que nuestra alma evolucione, y entonces ya no hay juicio si es buena o mala decisión. Esa es la idea, ¿no? Lo que pasa es que entramos en un tema delicado, claro, porque toda la gente que no piensa en esto o no cree en esto de la reencarnación y todo esto va a decir, ¿pero qué me estás contando, no? Si yo me muero ya está, ¿no? Pero es muy interesante también porque, claro, eso le da sentido a muchas cosas que pasan en nuestra vida que nosotros supuestamente no elegimos. Muy interesante. Luciana, ¿tú qué piensas? ¿Elegimos todo lo que nos pasa o no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con todo lo que me dijeron las chicas acá. Estamos completamente, como tenemos un camino, ¿no? Luego lo que hacemos en ese camino y cómo lo hacemos, bueno, tiene que ver con eso de elijo desde el inconsciente, elijo desde el consciente, y cuando estás alineado con tu alma, no hace falta ni pensar en el consciente ni en el inconsciente, porque si te lleva por el camino lo que te dice tu corazón y estás alineado con tu alma, pues todas las elecciones son buenas, evidentemente, como dice Elisabetta, ¿no? Pero de cualquier manera creo que el común denominador de la gente que no está en el tema de consciente, inconsciente, alma, escuchar el corazón y todo esto, bueno, va tomando las decisiones que desde un lugar de
volvemos siempre al mismo tema de el miedo. Toman decisiones desde lo que van a perder, lo que les va a faltar, lo que el otro le pasa. Claro, ahí no hay alma, no hay nada. Está como el, el sistema operativo en plano. Está clarísimo, ¿no? Pues creo que estamos todos por la labor de pensar que es así, ¿no? Que todos son elecciones. Ahora, retomando el tema de elecciones conscientes e inconscientes, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque claro, si nosotros no entendemos que nuestra vida son elecciones, nuestras elecciones, empezamos a tirar balones fuera, ¿no? No es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad. Son cosas que nos suceden, más allá de lo que nosotros podemos decidir. Es como si no tuviéramos el poder. Y ahí es donde está la clave de este tema, que sí tenemos el poder. Lo que pasa es lo que estamos comentando. Tenemos que empezar a elegir más desde el consciente, porque así pasarán cosas que tengan más que ver con lo que queremos, ¿no? Y no que nos suceda, ¿no, Elvira? Eso es, sí. La verdad que ahí yo, claro, la gente que me viene, sobre todo en modo víctima, ahí primero de todo hay que trabajar en ese modo víctima, ¿no? No es culpa mía nada de lo que me sucede, volver a retomar tu poder personal, digamos. Y desde luego que en el momento en el que trabajas sobre el inconsciente y se puede hacer consciente, la persona ahí también devuelve su confianza a ese poder personal interno que tiene. O sea que ahí es muy, muy importante poder hacer ese ejercicio, ¿no? Para que la persona salga de ese victimismo y pueda coger su propia responsabilidad y avanzar hacia las cosas que quiere. Y hay una cosa que yo pregunto también, que es, ¿está sucediendo lo que tú quieres que suceda en tu vida? Si la respuesta es no, es que es tu inconsciente el que tiene el mando. Entonces, en todo lo que tú quieras conseguir algo que no lo estás logrando, es que el timón lo lleva tu inconsciente. Entonces, ahí habrá un trabajo que hacer. Pues suena muy profundo lo que estás comentando, pero claro, aquí hay una situación que a muchos va a confundir. Porque claro, si hablamos que muchas de las decisiones las tomamos desde antes de nacer, obviamente cuando estamos en la fuente, cuando realmente elegimos lo que necesitamos experimentar para poder evolucionar, claro, habrá muchas situaciones con las cuales hoy en día, teniendo este velo, no aceptemos. Y sin embargo, las vamos a tener que vivir porque están elegidas desde antes, ¿no, Elisabetta? Sí, bueno, de hecho, hay temas que, bueno, para quien cree o no cree, hay temas de karmas que vienen de vida pasada. Yo trabajo con canalizaciones y muchas veces me encuentro de bloqueo de vida pasada que hasta que no se solucionen, pues sigue viviéndolo desde el presente. Yo quería añadir una cosa que para mí es importante, que siento que viene como desde a mí siempre me gusta ir a la raíz. Siempre, o sea, la raíz de una decisión tiene que ver con un impulso de un deseo. O sea, va un poco hacia lo que decía la Elvira, ¿no? O sea, si realmente tú estás conectado con un impulso de tu deseo, tú estás realmente cumpliendo tus deseos y realmente la pregunta que se acerca a la de Elvira es decir, ¿realmente ese deseo te trae beneficio? ¿Hacia dónde y qué beneficio te está trayendo? ¿Es un beneficio que el ego te está pidiendo? Necesidad, lo que decía, ¿no? Necesidad, alarde, si es miedo a perder, o realmente es algo que te hace crecer. Entonces, yo creo que aquí hay como una clave de cómo podemos elegir con conciencia. Entonces, con conciencia tienes que ir a esa raíz y decir cuál es el impulso de mi deseo. Claro. ¿Qué es lo que me está aportando? ¿Me está aportando o solo es suma, 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 suma? Porque simplemente si nos adaptamos a quiero más y quiero más y quiero más y quiero más, una vez que cumple un deseo, quiere otro deseo, el deseo trae otro deseo. Que hace tomar decisiones en función de un deseo. Pues tiene mucho sentido lo que estás comentando. Claro, cuando tomamos conciencia de qué hay detrás de ese deseo, ahí podemos cortar y ser consciente de las decisiones que tomamos. Pues tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque claro, habrá mucha gente que dirá, pero es que yo no quiero esto, yo no me creo que esto lo estoy eligiendo ni desde el consciente ni inconsciente, pero hay que entender que muchas cosas de las que pasan no tiene que ver con las que queramos, tiene que ver con lo que necesitamos para evolucionar. O sea, no tenemos que estar de acuerdo o no nos tiene que gustar, porque lo que nos ponemos como prueba, como experiencia, tiene más que ver con lo que necesitamos que con lo que podemos querer, ¿no? Luciana. Claro. Y entonces cuando uno puede aceptar que todo lo que sucede es parte de tu evolución,
te puedes posicionar frente a las decisiones de una manera diferente. Si yo observo desde ese lugar de que todo lo que está sucediendo a mi alrededor, primero yo lo creo, de crearlo, y luego está ahí para que yo evolucione, me relaciono con ese afuera, ese entorno, y conmigo como actor de una manera diferente, porque entonces estoy en la conciencia, si me relaciono desde este lugar. Ahora, no sé si todos somos conscientes de todo esto, ¿no? De lo que nos viene, de lo que tal, y podemos tomarnos el tiempo, porque yo creo que es una cuestión de detenerse un segundo, como digo yo, a inhalar profundo y exhalar lento, antes de cualquier movimiento, ¿no? A ver, ¿qué está pasando acá y cómo me siento? ¿Cómo me late el corazón? Esto en microsegundos, ¿no? Vale, entonces ahí es como yo entro, por ejemplo, en la conciencia, en decir, bueno, actúo desde el deseo, actúo desde el impulso, actúo desde el inconsciente, o mi cuerpo está tranquilo, respondiendo bien, y es por aquí, ¿no? Creo que desde ese silencio es cuando uno puede tomar las decisiones con mucha más firmeza, porque se tomó ese segundo, para decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? No sé qué, observación rápida. Pues definitivamente, Luciana, obviamente, yo creo que la mayor parte de las personas no están conscientes. Sería ideal que pudiéramos tomarnos ese tiempo de reflexión, de ir hacia adentro, pero por lo menos que empecemos siendo conscientes o siendo conocedores que al final todo lo que pasa en tu vida es tu elección. Porque a mí se me ocurre una pregunta que me han hecho muchos talleres, ¿no? Santi, ¿y si yo no elijo? ¿Puedo dejar de elegir? Elvira, ¿podemos dejar de elegir? Eso es otra elección. Bueno, Yo creo que no se puede dejar de decir. Claro. No elegir, ya estás decidiendo o eligiendo algo, ¿no? Pero mira, al hilo de lo que estaba contando Elisabetta antes, del deseo, yo aquí tengo un apunte que enriquecer, digamos, desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Para que algo se materialice, una decisión, por ejemplo, es verdad que tiene que surgir un deseo. Pero a la vez que surge el deseo, tiene que acompañarlo la creencia, por ejemplo, de que es posible. ¿Sí? Y además de esa creencia, tiene que acompañarlo la emoción. Es decir, que si en alguno de esos pasos la creencia no la acompaña o la emoción no la acompaña, porque tú imagínate que tú deseas algo, tú crees que sí lo puedes conseguir, pero hay una emoción de miedo. Tu inconsciente va a decir, no, aquí no estamos en seguridad, no lo voy a materializar, que ese es el cuarto paso. Entonces es muy importante el tener el deseo, además todos nacemos de una chispa de deseo, la vida nace de la chispa del deseo, y después de ese deseo tiene que estar la creencia de que sí, de que es posible, ¿sí? Otra fase sería la emoción. Esa emoción tiene que estar en concordancia con lo que tú quieres lograr y luego ya ahí ya sí se puede materializar. Desde ahí llega, pum, y sale y surge lo material, ¿no? Ya lo veo materializado, lo veo concreto, ya está aquí lo que yo he elegido. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque, bueno, en los talleres te hacen preguntas muy, muy bonitas, muy divertidas, muy inteligentes, ¿no? Y de pronto me dicen, oye, Santi, pero a ver, si yo tiro una moneda, la que decide es la moneda, la que está eligiendo es la moneda. Y claro, me lo dicen convencidos, ¿no? Y cuando les dices, pero vamos a ver, ¿y quién elige? Que la moneda elija. Al final siempre estamos eligiendo nosotros. Entonces, la invitación a los oyentes el día de hoy es concientiza que las elecciones son tuyas aunque tú pienses que no. Y ahora vamos a ver más profundo por qué. Elisabetta, ¿podemos dejar de elegir? No, yo creo que no. No podemos dejar de elegir. Primero que todo hay un instinto de supervivencia que siempre, siempre, siempre te empuja a elegir, a tomar decisiones. Siempre. Entonces, hasta que somos vivos y seguimos vivos, hasta el último aliento estamos tomando decisión de vivir o dejar de vivir. Entonces, siempre estamos vinculados a la decisión, porque esa es parte de la vida. Sea desde el cerebro más primitivo o desde nuestro consciente más elevado, pues estamos tomando decisiones. Entonces, aquí lo único que podemos decir para nuestros oyentes es que según el grado vibracional desde donde toman decisiones, puede ser una reacción desde un instinto de supervivencia, desde tu cerebro primitivo que te mandas alerta, entonces
una decisión basada en una reacción. Ujú. El grado de conciencia de cada uno, pues puedes tomar todo tu tiempo para tomar tus decisiones y que estén alineados con tus pensamientos, con tus emociones, con tus propósitos, y entonces son decisiones conscientes. Pero Claro. tomamos decisiones hasta que estamos vivos y más allá, creo yo. Definitivamente, ¿no? Por eso la diferencia entre un ser impulsivo y un ser consciente, ¿no? Si elegimos desde la impulsividad, desde la reacción a la que estamos acostumbrados, o si nos damos un poquito de tiempo y de espacio para elegir una parte más profunda. Ahora, aquí hay preguntas que son muy de sentido común, ¿no? Que la gente hace y es, pero ¿cómo me vas a decir que yo estoy eligiendo una enfermedad? ¿De verdad me vas a convencer de que yo mismo elijo una enfermedad, Luciana? Bueno, ahí tiene que ver con el aprendizaje, la evolución, lo que uno viene a aprender aquí. Y también, bueno, depende de dónde venga, ¿no? La historia de la enfermedad, si viene de historias ancestrales y de herencias genéticas, emocionales, etcétera, etcétera, o viene de una creación de las elecciones de esta vida en cuanto a cuál es el alimento que le doy a mi cerebro que hace que todo mi campo vibratorio se desalinee y yo genere un síntoma a través de la enfermedad, no una enfermedad a través del síntoma, aparezca un síntoma, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? De cualquier manera es elegido, siempre es elegido. Ya sea porque no quieres ver algo y se te presenta una enfermedad, o porque te viene de todo un linaje emocional, genético. Y es duro porque, claro, hacerse responsables que estas cosas que no queremos, que nos dan tanto miedo, somos nosotros mismos los que las hemos elegido, claro, lleva su madurez emocional, ¿no? Ahora, yo se los digo muchas veces, digo, vamos a ver, me preguntas si tú puedes elegir una enfermedad. Digo, cuando tú estás fumando, ¿qué estás eligiendo? Cuando tú te estás alimentando con cosas insanas que sabes que no son buenas para tu cuerpo, ¿qué estás eligiendo? Cuando no haces ejercicio, deporte, cosa que es básico para un cuerpo humano, ¿qué estás eligiendo? Digo, y eso en la parte terrenal, o sea, ya no me quiero ir a la parte espiritual, ¿no? Obviamente estás eligiendo la enfermedad. Entonces, claro, pero hay que hacerse conscientes de eso, porque si no, ni siquiera de eso, ¿no, Elvira? Mira, yo tengo aquí un caso bastante ilustrativo porque a mí me impactó cuando lo conocí, ¿no? La enfermedad se escoge, pero se escoge desde el inconsciente. O sea, desde luego que no hay un manual para ser enfermo. O sea, yo digo, por ejemplo, quiero constiparme mañana, ¿no? Y quiero, y no me voy a constipar. Entonces, ¿sabéis de qué mueren los ciervos machos? Ni idea. No mueren de viejos, sino que mueren de infarto al corazón. Y sin embargo, fijaros que los cardiólogos lo que te recomiendan es no fumar, hacer ejercicio y comer mucha verdura. ¿Qué es lo que hacen los ciervos? ¿Vale? Entonces, digamos que esto es algo muy curioso porque nos lleva a la biología directamente. Es decir, que ¿por qué un ciervo muere de infarto al corazón? Porque en el corazón se codifica el territorio. Entonces, ellos, ¿cómo hacen? Pues luchan por el territorio. Cuanto más grande sea, cuantas más hembras haya, cuanto más verde haya, yo voy a poder estar mejor, ¿no? Ese es un instinto de supervivencia. Entonces, en la lucha por el territorio, ahí está el corazón. Entonces, claro, la gente que tiene infartos al corazón, hay muchos que no fuman, hay muchos que son deportistas, o gente que tiene cáncer, por ejemplo. Entonces, vamos a ir a la biología concreta. ¿Qué necesidad está haciendo mi cuerpo de forma inconsciente para mí, por amor a mí, en ese instante con esa enfermedad? Claro. Es desde ahí, desde donde yo acojo lo que son las enfermedades y esas decisiones, porque hay mucha gente que fuma y muere con los pulmones intactos y tú te puedes preguntar, ¿y por qué? ¿No? O sea, quizá tenemos esa creencia de que por fumar, está claro que todo, bien, el terreno si lo abonas va a tener flores más bonitas, eso está clarísimo, pero hay veces que ni aún así, ¿no? Porque somos muy duros y muy resistentes. Porque ahí venimos a la mezcla que hay entre los deseos o las elecciones que hacemos desde antes de nacer, que son imperativas, que van a mandar sobre las elecciones inconscientes que hacemos sobre la propia vida. O sea, si yo tengo antes de nacer 3 cosas que tengo que experimentar
en este nivel de evolución, en esta existencia, son las que me van a marcar. ¿Qué es lo que tú dices? Si yo, por ejemplo, tengo que experimentar la pobreza, por ejemplo, y tengo que vivir hasta los 90 años, aunque me hinche de fumar cigarros, no voy a morir de cáncer de pulmón porque la experiencia que he marcado antes de nacer es esta. Por eso tiene esa explicación. Pero es muy interesante. Elisabetta, ¿qué le decimos a estas personas que piensan que no son ellos los que eligen? Bueno, aquí generalizar es como complicado. Yo, mira, siempre lo que diría, hay una parte que siempre vuelve al cuerpo. El cuerpo realmente es nuestra alerta más fiel en absoluto. Entonces, frente a una decisión, primero que todo es ver si tú realmente no estás en una reacción de necesidad por un caso, llamámoslo grave, ¿no? O algo que es inminente, un impacto, un shock, que no hay tiempo de elegir, pues mira, estás en valía de la vida, de tu karma y de Dios. Aquí, ¿sabes? Como que poco podemos decir, realmente. Pero si tú tienes un microsegundo en poderte dar cuenta qué es lo que está pasando desde la situación y sentir tu cuerpo lo que te está diciendo, y desde dónde, incluso si tiene un poco más tiempo, a sentir cuál es la pulsación desde dónde te nace, si la sienten en el corazón, si la sienten en la barriga, si la sienten desde la cabeza o desde la garganta, pues esos son alertas muy interesantes que te indican quién está llevando el timón del barco. Definitivamente. Entonces, mínimamente, no hace falta ser un gran experto, mínimamente con tus sensaciones. Y esto también es un instinto de supervivencia. Entonces aquí no hace falta ser hiperconsciente, simplemente el impacto ¿no? De ese impulso, de esa sensación, dices, ¿desde dónde estoy decidiendo? ¿No? Entonces, estoy de acuerdo, toma una respiración profunda y todo el tiempo ya no estás reaccionando. Entonces aquí tienes un grado más de conciencia. Y además, muy importante entender que como estás vibrando, estás creando. Que es lo que comentábamos de las fases de la creación, ¿no? Que una muy importante es precisamente esa. Entonces, si tú tienes una vida de rencor, tienes una vida de culpa, de situaciones, de emociones de ese tipo, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué estás eligiendo? ¿No, Luciana? Ya, bueno, eliges eso, ese alimento, eliges enfermedad, como decíamos al principio, que es esto, no relacionarte con lo que tú eres y con todo el potencial que tenemos registrado dentro del cuerpo. Como dice Elisabetta, para mí el cuerpo es el termómetro perfecto. Justamente, ¿no? Por eso me tomo esos microsegundos para inhalar, sentir el corazón todo rápidamente y ahí, cuando hay una respuesta. Porque es eso, ¿no? Cuando estás en la culpa, cuando estás en el miedo, cuando estás en el... Todo eso está afuera. Todo eso está afuera y es como una zanahoria, ¿sabes? Es como, voy para allá porque tengo que ir, ¿no? Elijo esto porque no me queda otra. ¿En serio no te queda otra? ¿No? Bueno, o tal vez tienes que tomar una decisión que no es la que quieres, pero la puedes tomar desde un lugar interno distinto, ¿no? O sea, registrando, a ver, esto me pega mal, me pone mal, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde me pega? En la barriga. ¿Tiene que ver con qué? Bueno, ahí hay todos unos desarrollos que uno puede ir haciendo según qué es lo que va pasando en el cuerpo de la persona, con la enfermedad que está manifestando, y bueno, reconducir el pensamiento, porque al final todo se crea en el pensamiento, todo surge de un pensamiento. Entonces, toda la vibración y todo esto tiene que ver con la calidad de mi pensamiento. Y volvemos a lo mismo, Luciana. Y al final, ¿quién elige o quién debería elegir qué pensar? Muy interesante. Elvira, ¿habías levantado la mano? Sí, yo en relación al tema del cuerpo, ¿no? Y de la enfermedad que decías también, hilando un poco. Para mí, esto de que tú tengas una enfermedad y vayas afuera a buscar una solución,
¿no? Y vayas a uno y a otro y quizá consultes, no sé, con un montón de gente para que te dé una solución, ¿no? Una pastilla, algo que sea ya milagroso. Es casi como tener una habitación desordenada en tu casa, cerrar la puerta y salir a buscar esa solución para que te la ordenen, ¿no? Tendrás que meterte tú en esa habitación y ordenarlo. Primero ver que está desordenada y después ordenarlo. Pero de nada sirve que tú salgas de casa para que se ordene la habitación. Tienes que ir adentro. Definitivamente. Pero claro, hay que ser conscientes de que esa habitación, ¿quién la ha desordenado? Uno mismo. Y uno mismo la puede ordenar. Pero claro, como en esta etapa de evolución del ser humano, aunque hay muchos que se creen muy conscientes, todavía estamos empezando realmente a desarrollar esa conciencia, claro, se les escapa por completo. Tanto así que la gente sigue pensando que no son los responsables de sus elecciones. Ahora, si ya llegamos un poquito a la conclusión de que al final todo lo que pasa es una elección, la elijas desde un lado o desde otro, estés de acuerdo o no, la siguiente pregunta es, ¿por qué te quejas? Si es tu elección, ¿por qué te quejas, no? Y aquí hablamos de elecciones tan tontas como ir a una fiesta, comprar un pantalón, ir a ver una película, o sea, elecciones obvias que la gente sí va a identificar. Pero entonces, ¿por qué te quejas, no, Elisabetta? La queja viene del deseo. La queja viene del deseo totalmente, porque, como decía antes, cuando tú estás deseando algo, imagina, no cumple el deseo, inmediatamente está viendo lo de al lado. Si yo no puedo ir a la fiesta, pero mi amiga sí, y yo también quiero ir a la fiesta, pero si ella no ha ido, bueno, pues a lo mejor yo tampoco, ¿sabes? Es como tan rápido un deseo se engancha con el otro, y entonces ahí nos enganchamos con la frustración, y entonces ya es una cadena que ya no si no te está muriendo de frustración. Claro, ¿Sí? claro. Está todo el rato siguiendo un deseo hacia afuera. Pero es un sinsentido que nosotros elijamos las cosas y después de elegirlas nos quejemos, ¿no, Luciana? Sí, bueno, claro, pero eso es lo del deseo, ¿no? Quiero esto, vale, ahora lo tengo, ahora ya está. Esto me trae problemas, quiero otra cosa, pues ya estoy en otro lado, ¿no? También puede funcionar a veces un poco de esta manera. También la queja es una forma de comunicación. Hay mucho relacionarnos desde la queja, porque estamos todos afuera, ¿no? Hacemos espejo de esto que estamos con la zanahoria afuera de la zanahoria de los múltiples deseos no satisfechos y atrás, ¿no? Y afuera, afuera, afuera. Eso, cuando me quejo, no tengo tiempo de pensar en cómo estoy, ni cómo me siento, ni qué es lo que realmente quiero. En vez de estar quejándome, ¿por qué no me pregunto qué quiero para no quejarme? ¿Qué quiero crear en mi vida para dejar de quejarme? Nadie va a dejar de quejarse si no le aburre la queja. Ni en un momento se ve, o sea, harto de quejarse. Es como, hay una moda de la queja. Pero bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que es mucho más fácil estar afuera quejándome de un montón de cosas que vienen de fuera, todo lo que me provoca una queja viene de fuera, o mucho, que hacer un stop y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero yo de la vida? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que no estoy eligiendo bien? ¿Qué es lo que estoy eligiendo? ¿Qué hay además, acá? Luciana, y además, obviamente, no vamos a dejar de quejarnos si no entendemos que somos nosotros los que estamos eligiendo, ¿no, Elvira? Totalmente. Obvio. Y aquí diría dos cosas. Una de ellas es que cuando trabajas en tu inconsciente, ya sea las elecciones que hayas tomado antes o después de tu vida, ganas tiempo de vida. Es decir, que hay cosas que necesitas aprender y entonces vienes, naces y necesitas aprender eso. Pero si llegas a terapia, quizá lo vas a aprender mucho antes, a lo mejor tardas tú solo 5 años, esto es como hacer un autodidacta, ¿no? Me pongo a estudiar chino, soy autodidacta y a lo mejor tardo 5 años en aprender chino. Pero si voy a un profesor a que me enseñe chino, quizá tenga unos métodos adaptados a mí, a mis circunstancias, a mi forma de aprender y voy a aprender muchísimo más rápido chino que si lo hago yo sola. Esto es igual con el tema del inconsciente. Y luego hay otra cosa que yo digo aquí en el tema de las elecciones y es que las elecciones, curiosamente a nivel biológico, se codifican en las suprarrenales. Y esto es muy interesante porque se ve gente, por ejemplo, que no puede elegir nada, ¿sí?
y entonces es que tiene un conflicto en las suprarrenales y hace como los corderos descarriados. Cuando un cordero se pierde, lo único que puede hacer es dormir en el mismo sitio donde se ha perdido, porque así tiene más posibilidades de sobrevivir, porque si ha pasado por allí su rebaño, es que puede ser que vuelva a pasar. Y sin embargo, si se mueve, puede ser que lo pierda, ¿no? Entonces hay veces que hay gente que no puede elegir nada, no puede elegir. Y hay otra gente que está entre la buena elección y la mala elección. ¿Sí? Entonces, cuando haces una mala elección, estás como el cordero descarriado, estás perdido, digamos, ¿no? Y entonces ahí se codifica biológicamente en las suprarrenales. Y hay otra gente que elige de todo, por todas partes, ¿no? Tengo una afección y entonces elijo ir al naturópata, al médico alopático, al astrólogo, voy a hacer una consulta tarológica, pero también voy a hacer energética y voy a hacer tal, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque es el mismo conflicto, estoy perdido, pero voy en todas direcciones a ver si encuentro el camino. Entonces, bueno, este tipo de temáticas, ¿no? Con las elecciones, a mí me gusta mucho ir a lo biológico. ¿Esto desde dónde? Desde lo biológico. Es que al final lo hemos visto en muchos programas, ¿no? Esto no es brujería ni es magia, esto es ingeniería. Simplemente tienes que saber cómo funcionan las cosas para poder ponerlas de tu lado, nada más. Y respecto a lo de las buenas y malas elecciones, haremos un programa especial sobre eso, porque también tiene tela. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Elisabetta, Luciana? Elisabetta. Me parece súper interesante lo que dice la Elvira, porque yo también trabajo desde los centros energéticos y la suprarrenal tiene que ver justamente con el primer chakra. Y el primer chakra es desde donde se activan los impulsos de supervivencia. Y el primer chakra tiene que ver con la raíz y con el territorio. Entonces es muy importante cómo eso se relaciona en función desde donde tomamos decisiones de la posibilidad o imposibilidad, simplemente por el nivel de fuerza vital que tenemos. Es decir, si tenemos fuerza vital y esa fuerza vital está bien canalizada, pues podemos llegar a tomar conciencia. Pero si no, es como decía Elvira, que de repente esa línea se desencarila y hay mucha fuga energética. Entonces, uno de los bloqueos del primer chakra es la energética, la pérdida de orientación, de no saber, de no poner límite, porque también el tomar decisiones tiene que ver con ese poner límite o no poner límite. Bueno, era solo añadir eso porque... Bueno, pues completamente cierto y muy interesante, ¿no? Así que, obviamente, invitamos a los oyentes. A ver, crear conciencia sabemos que cuesta mucho y es un proceso muy, muy, muy largo. Pero bueno, no hace falta ser conscientes de un día para otro. Simplemente entender que lo que pasa en tu vida es tu elección. Ahora, trata de que esas elecciones las llevemos de la parte inconsciente total a empezar a traerlas al consciente y entender que todo lo que pasa, más allá que lo entendamos o no, pasa por una elección. Así que, bueno, antes de seguir con las elecciones, vamos a presentarnos para que la gente os conozca un poquito más y sepa de vosotras, y luego vamos con preguntas. Elvira, ¿empezamos contigo hoy? Fenomenal, estupendo. Pues sí, mi nombre es Elvira Llorente, soy psicobioterapeuta, estoy especializada en la lógica biológica, disfruto muchísimo de encontrar ese camino hacia el interior del cuerpo y sobre todo hacia el código de la célula, hablarle directamente a la célula según las enfermedades que tengan las personas. Entonces, bueno, pues disfruto muchísimo desde ahí. Me podéis contactar en elvirallorente.com y bienvenidos. Yo siempre digo una frase que me encanta, que es bienvenido al ser que eres y que aún no conoces. Tienes todo tu potencial en tu interior. Qué bueno, pero para la gente que nos está escuchando, Elvira, ¿en qué casos pueden acudir a ti? Porque habrá gente que dirá, vale, pero no me he enterado bien. ¿Cómo me puede ayudar Elvira? ¿En el parte psicológico, emocional, espiritual, físico? Sí, yo trato síntomas físicos y lo que voy es al origen emocional. O sea, digamos que voy a la raíz de lo que ha creado ese síntoma físico. Estoy más especializada en alergias y dermatitis, pero trato casos de todo tipo. Tengo ahora gente pues, con obesidad, tengo gente que viene pues, a lo mejor con un tema de índices muy elevados de plaquetas, he tratado tumores cerebrales también, o sea, un poco, tengo un espectro bastante grande de gente que viene con sintomatologías. Entonces, suele ser gente que viene un poco desahuciada de la medicina alopática, que no encuentran el qué, y sobre todo como que, bueno, pues no encuentran una solución satisfactoria. Entonces, lo que yo hago es ir a ese origen primario, ¿vale? Desde donde se programa, digamos que una enfermedad es como un programa informático que se instala en un momento en el que necesitas una solución
externamente no se puede dar esa solución, con lo cual la encuentras dentro, en tu cuerpo, se instala ese programa, y entonces en una segunda vez que te encuentras con una situación similar es como si le dieras al Enter, y ese programa informático no solamente está instalado de antes, sino que se pone en funcionamiento, ¿no? Y se pone a arrancar. Entonces un síntoma arranca en un determinado momento, pero de hecho fue programado anteriormente. Entonces mi especialidad es, a través de esa lógica biológica, ir no solamente al desencadenante, que es cuando empieza el síntoma, sino ir más atrás, recuperarlo, ¿vale? Y cuando recuperas ese programa inconsciente y lo haces consciente, desde luego que puede cambiar todo hacia adelante. Ok, ¿ves? Ahora sí estoy seguro que los oyentes han entendido más todo lo que haces, ¿no? Y cómo puedes ayudar, porque muchas veces, curiosamente, me preguntan a mí, ¿no? Cuando no se enteran bien. Por eso es muy importante que lo expliques de esa forma para que puedan tomar esa opción. De por sí, a la gente le cuesta salir de su zona conocida y probar cosas nuevas como para no saber. Elvira, ya has dado redes sociales, ¿verdad? ¿Dónde te localizan? Me localizan en elvirallorente.com. Ahí tengo mi WhatsApp de contacto, tengo mi email de contacto también, creo que es lo más sencillo. Aún así doy mi WhatsApp, que es el 34, para fuera de España, 649-629-633. Pues perfecto. Toda la gente que le guste lo que haces, que es bastante completo, que contacte contigo. Gracias, Elvira. Gracias. Elisabetta, ¿vamos contigo? Me llamo Elisabetta Marzio, soy italiana, soy ubicada cerca de Barcelona, en el Montseny. Me dedico a la canalización y a la terapia humanística transpersonal y terapias corporales a través de la activación de los centros energéticos, a través de la danza, a través de las meditaciones. Y sobre todo lo que amo hacer es acompañar a las personas a escuchar la voz de su alma. Y a través de la canalización puedo llegar realmente a escuchar la esencia y realmente lo que el alma te viene a decir. Entonces a todos los pacientes siempre digo, abrir los temas que queráis para que os llegue a toda la respuesta. Y la primera pregunta es, si tú estuvieras sentada enfrente a tu alma, ¿qué le pedirías? Hablando de decisiones, ¿qué le pedirías a tu alma, ¿sí? Cuando la tienes enfrente? Pues aquí me encuentran, yo puedo ayudarle a escuchar la voz de su alma, a reencontrarse en su camino, a reencontrarse en su propósito de vida, y si hace falta, pues acompañarlo en estos caminos. Me pueden encontrar en la página web elisabettamarzio.com o por teléfono 034 61 78 27 396. Muchísimas gracias. Pues interesantísimo, Elisabetta, y muy necesario, porque en esta época en la que estamos de transformación va a hacer falta mucho acompañamiento. Además, no me canso de decirlo, a todos nos hace falta ayuda, a todos, no importa en el nivel de evolución, de consciencia que estés. Somos un cúmulo de información y seguimos haciéndolo. O sea, necesitamos trabajar constantemente para acercarnos más a eso que somos o que queremos, ¿no? Así que la gente que necesita un poquito de acompañamiento, ¿no, Elisabetta? No, y además estoy acompañando mucho a la familia también, sobre todo padres que no logran comprender a sus hijos. Entonces, eso también es una gran bendición, porque a través del alma de los padres, porque los hijos vienen también a través de los padres y eligen venir a través de sus padres, a través del alma de sus padres se puede llegar a acceder a la información del alma de sus hijos. Y la verdad que no sabéis cuántos casos he podido ayudar de hijos que tenían temas de vida pasada. Y fue ver cuánticamente temas de vida pasada. Y por eso siempre decimos, si no amplías tu mente un poquito, si no abres la conciencia y entiendes que hay cosas que no conoces, que no sabes, y te abres a ellas, habrán cosas que no podrás trabajar. Eso es así. Elisabetta, pues muchas gracias, y la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Luciana, ¿vamos contigo? Vamos, pues estamos todas en la misma línea. Yo también hago acompañamiento de personas que están, bueno, en el descubrimiento de su ser interno, básicamente en momentos de cambios profundos, duelos, separaciones, situaciones traumáticas de cambio, sobre todo para entrar en ese alineamiento desde el trabajo con sonido y el masaje de Reiki electromagnético, porque trabajo con el campo electromagnético humano, que es esta zona del cuerpo físico,
donde está la información, ¿no? Si la materia es un 4%, el otro 96% no es ADN basura, sino que es un lugar donde hay mucha información para la persona, y desde este trabajo de la vibración, con el canto, con trabajo corporal, escucha muy activa, toda esta zona de información, bueno, va entrando en coherencia, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que son situaciones traumáticas y de mucho dolor, ese dolor no se transforma en sufrimiento, sino que se atraviese desde una manera más amorosa, de integración de todo lo que está pasando. Digamos, no hay bueno ni malo, simplemente hay situaciones que hay que llevar adelante, y bueno, acompaño en esos procesos, trabajo con registros akáshicos también, y soy profe de yoga, y la propuesta un poco es ampliar el campo de visión, ¿no? Lo que estabas diciendo tú hace un momento, ¿no? Crear nuevas perspectivas, dar lugar a otras posibilidades de juego mental. Y si no hago esto que creo que es lo que tengo que hacer y hago siempre, y me abro a otras posibilidades, bueno, es este tipo de acompañamiento, ¿no? Vamos de la manito a jugar, a ver qué juego va mejor. Jugar es una manera de decir, ¿no? Porque hay trabajo en camilla, hay trabajo corporal, hay trabajos de varios tipos, pero al final no deja de ser un juego para aprender a vivir, justamente como el nombre del programa. Pues mira, mejor imposible. Luciana, ¿y dónde te contactan? En mi web, que es soymujermedicina.com. Ahí está mi teléfono de contacto, que lo diré, es el 34-646-225589. Y también hay enlace a mis redes sociales, Instagram y Facebook. Bueno, ahí propongo talleres y todo lo que se necesite saber. Pues me parece maravilloso, para que después se quejen los oyentes de que no hay opciones, que no sabemos dónde buscar, que nos hace falta quien nos ayude. A ver, señores, opciones hay. Yo creo que el tiempo donde hacemos responsables a los demás se ha acabado. Si tú quieres cambios en tu vida, tienes que ir por ellos, y para eso está la gente como nosotros, que nos dedicamos y que nos gusta y que lo hacemos de corazón, ¿no? Entonces, pues os proponemos que, por supuesto, salgáis de esta zona cómoda, busquéis opciones y vayáis con quien os vibra más. Perfecto, pues Luciana, muchas gracias. Vamos a preguntas. Dice, soy Inés de Chile. Pues un abrazo para Chile. Dice, pensar que todo es una elección no es sacar de la ecuación la suerte. Entonces nada pasa porque sí, no existe la suerte. ¿Quién le quiere contestar? ¿Elvira? Ya estaban todo el mundo así, ¿no? Todos así, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, a ver, yo no creo que haya boletos de lotería que los compras y ya, y te toca. Lo que sí que hay son, digamos, atracción por la misma vibración tuya. Hay un cuento que habla de una bóveda lleno de campanas, y si entras con una campana que está que hace el sonido mi y la tocas, solamente van a sonar las campanas que estén con la misma nota musical que la que tú estás tocando, ¿sí? Entonces, esto en la vida es exactamente igual. Tú vas a vibrar con lo que vibre igual que tú, de forma que vas a traer sintonías similares a las que tienes. Traducción. Elvira piensa que no existe la suerte. ¿Alguien más piensa que no existe la suerte? Yo creo que, permiso, Sí, yo sí, creo que tampoco existe la suerte. A ver, la suerte es algo que uno va construyendo, digamos. Cuando está alineado, construye un camino donde decimos que es suerte, pero en realidad es un trabajo de alineación interno potente que hace que se manifieste lo mejor para tu evolución, lo que te ayuda a evolucionar de una manera suave. Cuando estás alineado, se te muestran las cosas más bonitamente. Llamamos suerte. Cuando no estás alineado, la vida te da tortazos todo el rato y decimos, qué mala suerte tengo. Claro. Todo afuera. Pero bueno, un poco yo lo digo así. Definitivamente yo creo que la suerte es una muestra de que no conocemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Y que somos nosotros mismos los que estamos provocando esas situaciones
las cuales luego definimos como mala suerte o buena suerte, ¿no? Pero no, yo, Inés, coincido con ellas en que no, la suerte no existe, es una muestra más de que todo es una elección y que, por supuesto, todo absolutamente pasa por algo. Otra cosa es que alcancemos a comprenderlo o no, que para eso ya estamos nosotros. Dice, mi nombre es Mario, de Vascongadas. Dice, ¿es cierto que algunas elecciones las tomamos antes de nacer? ¿Elisabetta? ¿Qué pregunta? Que la ha ido muy rápido. Dice, ¿es cierto que algunas elecciones las tomamos antes de nacer? Por supuesto. Primero que todo elegimos a nuestro padre, ¿no? Y entonces ya has tomado la más grande decisión de tu vida. A partir de una cadena de decisiones. Toda una cadena de decisiones. Y... Ahora, tendríamos que ver para que la gente entendiera qué parte en proporción elegimos antes de nacer y qué parte es como medio libre albedrío ya en la experiencia humana. Porque hay una parte y una parte, o sea, la parte fundamental, digamos, ya está elegida. Pero después tenemos cierto juego, ¿no? En la vida, obviamente jugando con las decisiones. Pero eso tendría que ser para otro programa porque es bastante extenso. Pero sí. Sí. Una cosa muy breve, que yo creo mucho en el aspecto cósmico. O sea, somos hijos cósmicos que venimos de nuestra madre cósmica y de nuestro padre cósmico. Entonces, aquí la parte de nuestra elección que decimos que viene antes de nacer es este rol cósmico de tomar. Como hijo tomamos. Entonces, antes de decisión tomamos. Pues haremos algún programa especial para que la gente no se confunda, porque claro, es que es un poco complejo. Luciana, ¿querías comentar algo? Se me fue, perdón. No te preocupes, de todos modos, tampoco nos queda mucho tiempo. Una pregunta rápida, dice, soy Andrés de Santander. ¿Cómo vamos a elegir cosas que nos lastiman, que nos hacen sufrir? No tiene sentido. Esto lo piensa mucha gente, ¿no? Sí que lo tiene. Tenemos un minuto. Yo creo que sí que lo tiene, porque tiene que ver con lo que vienes a aprender en esta vida, lo que vienes a aprender para evolucionar como alma. Lo atraviesas a través del cuerpo físico con todas las dificultades y si sales adelante, evolucionas, tu alma está más evolucionada, tu vida mejora, porque estás más alineado. Bueno. Claro, es que eso es así, ¿no? Hay que dejar de ver el cuerpo físico como lo que somos y entender que hay muchísimo más allá de lo que vemos reflejado en el espejo, ¿no? Que somos muchos cuerpos interlazados, intercorrelacionados y que todos tienen que ver unos con los otros. Y que recuerda que para lo que estamos aquí no es para vivir cosas que nos gustan, estamos para experimentar y para evolucionar. Y eso es pasar a través de cosas con las cuales no vamos a estar de acuerdo. Pero contra antes entendamos que nosotros las elegimos, creo que habrá menos resistencia y menos sufrimiento. Así que con eso nos quedamos. Agradecemos como siempre. Elvira Llorente, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Elisabetta Marcio, un placer que hayas compartido un programa más. Muchas gracias, encantada. Y Luciana de Carballo, un placer también que hayas estado y que hayas compartido esa experiencia que tienes. Muchas gracias, chicos. Recordar para los que nos estén escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.